¿Otra víctima? Sí, aparentemente se convirtió en un espacio obsoleto. Yo tengo evidencias de que el culpable ha dejado víctimas por toda la ciudad. Hay testigos que afirman tener miedo de cruzar por estos lugares, mientras que otros dicen que estos no ofrecen las condiciones adecuadas. Bueno, ¿y no tendrá que ver con las rejas y los muros que evitan cualquier tipo de contacto entre el interior y el exterior o la falta de relación entre los distintos recorridos? Al parecer, las causas son diversas. Va a ser necesario analizar este caso desde distintas perspectivas. Listo, equipo. Ya saben qué debemos hacer. Alice, ¿has encontrado alguna novedad? Pues he venido recopilando información de diferentes temas presentes en el lugar y al analizarlos individualmente llegué a una serie de conclusiones. ¿Pero cómo lo hiciste? Empecé por obtener mapas, gráficos, fotografías y otras fuentes que me aportaron conocimiento del lugar con respecto a los diferentes temas. Y luego dividí la información para entender cada uno de sus componentes y con ello pude identificar relaciones y elementos que nos serán muy útiles para la investigación. Debes asegurarte de que la información sea de la forma más clara y entendible, por medio de esquemas y gráficos que incluyan solo la información más relevante. Sí, claro. De hecho, estos me ayudaron para la formulación de conclusiones y encontré una serie de problemas y oportunidades que nos ayudarán a plantear unas buenas estrategias. Excelente, Alice. ¿Aló? Henry, necesito que nos encontremos en la escena del crimen lo antes posible. Alice, de oírme. Retomaremos esta charla más adelante. Ok. Cuéntame, ¿qué encontraste? Estuve revisando entre los informes más antiguos y decidí enfocarme en uno de ellos. ¿Pero cómo pretendes utilizar esta información en la investigación? La idea es aplicar la metodología propuesta por el autor, ya que este tiene una comprensión urbana muy valiosa para el entendimiento de la ciudad. ¿Y cuál de estos autores has elegido? En un principio estuve dudando entre Christopher Alexander, Robert Venturi y Kevin Lynch. Sin embargo, debido al contexto y a la escala del lugar, he decidido inclinarme por Kevin Lynch, ya que este autor se basa en los trayectos cotidianos de los peatones, y te he llamado para que recorramos juntos el lugar. Bueno, ¿y qué vamos a buscar? Basándonos en su teoría de la imagen de la ciudad, identificaremos sendas, nodos, bordes, barrios y mojones que den cuenta de las percepciones de los distintos componentes de la ciudad. Bien, pienso que queríamos regresar a la oficina y concluir con esa información. Dora, encontré información relevante sobre el caso. ¿Qué te parece si nos encontramos para discutirlo? Estoy con Henry. Vamos camino a la oficina. Allá nos vemos. Bueno, si me disculpan, ahora vuelvo. Tengo una reunión importante con Miss J. Dora, escuché que tu análisis se basa en un recorrido. Eso me llamó la atención y encontré una teoría interesante que también se basa en los recorridos y en la percepción. No me digas que es Gordon Cullen y su teoría del paisaje urbano, la de los dibujos. Pues sí, esto se basa en la categorización de los elementos que componen la ciudad desde un punto de vista perceptual y sensorial. ¿Cómo piensas llevar a cabo este análisis? Bueno, pues lo primero es escoger un espacio en la ciudad y establecer un recorrido unidireccional dentro de él, para luego producir una secuencia de dibujos que determinen los diferentes espacios que lo componen. Claro, y si no estoy mal, se debe trazar el recorrido sobre un plano, determinando la dirección de las imágenes dibujadas. Sí, exacto, con eso se puede hacer una revisión de la secuencia de dibujos en donde se identifiquen los diferentes espacios a través del recorrido. Disculpen, creo que es hora de que nos reunamos para discutir la información que hemos obtenido. Qué bueno que estemos todos reunidos. El tema que yo he estado tratando tiene que ver con todo lo que ustedes han consultado. Se trata de un análisis cualitativo y cuantitativo. Cuéntanos. Estoy observando las condiciones físicas del lugar y las actividades que se generan. Las volumetrías, alzados y ocupación del sitio me permitieron entender que estos influyen mucho en la conformación del espacio público. ¿Pero cómo pudiste llegar a esa conclusión? Elegí diferentes lugares de escala vecinal en la ciudad, que presentaban el mismo problema que encontramos en la escena del crimen. Luego, en las plantas de estos sectores caí en cuenta que la edición predial influye en la ocupación y esta determina los espacios libres. Sin embargo, elaborando una maqueta de fachadas y otras volumetrías, me di cuenta que estos elementos hacen más evidentes la percepción del espacio público y las experiencias que éstes le aportan al peatón.
Bueno, ¿y qué tal si comparas las características de dos de estos lugares para ver cómo sus actividades influyen o no en su espacialidad? Sí, de hecho, gracias a esta comparación, pude identificar buenas y malas prácticas en los sectores comparados, basándome en su actividad. Muy bien, pero ¿qué propones para darle solución al caso desde esta perspectiva? Para plantear una posible solución, vale la pena mencionar que se trata de un centro financiero en donde se concentran una serie de actividades que reúnen un gran número de personas y el espacio público no es suficiente para la demanda, además de que no tiene relación con las actividades que ocurren en el lugar. Por ello, pensé dar continuidad a las vías, generando mayor posibilidad de acceso. Según lo que nos muestras, la conformación del espacio público se percibe más como fragmentos residuales de la ocupación que como espacios cuidadosamente diseñados. Efectivamente. Parte de la solución también sería conformar un mejor espacio público, dándole continuidad y dimensionándolo de forma tal que corresponda con la actividad que se genera en el lugar. Hecho que se nutre con la propuesta tipológica, en donde por medio de plataformas comerciales se mantiene la vitalidad del espacio y dándole mayor altura a los edificios de actividad financiera, se da mayor provecho al uso del suelo. Eso es interesante, sin embargo, según Cullen, se deben pensar los espacios en términos perceptuales y no solo en términos de medidas y porcentajes. Por eso yo propongo que en el espacio que analicé se generen elementos que resalten el espacio público, en donde se infunda sentido de pertenencia en los ciudadanos. Esto se logra haciéndolos sentir seguros y brindándoles espacios hacia los que se sientan atraídos. Yo estoy de acuerdo con Ana. De hecho, mi propuesta se relaciona un poco con eso, aunque en una escala un poco más grande. Pues Lynch también sugiere generar elementos que le dan carácter a la ciudad. Por eso, además de proponer dichos elementos, pienso que debe haber una correcta relación entre ellos para potencializar los espacios y los elementos que puedan tener algún vínculo con ellos. Pienso que es muy interesante lo que hemos estado hablando. Sin embargo, creo que es necesario generar una propuesta a nivel macro, debido a que hemos visto que el problema se repite en toda la ciudad. Y en realidad son varios los temas que influyen en la conformación y el uso del espacio público. Por ejemplo, si este tuviera una buena relación con la estructura ecológica principal, se podrían potencializar los espacios y aprovechar un elemento propio de la ciudad, que además daría calidad al espacio público. También es necesario manejar una correcta relación entre las diferentes escalas de la malla vial y una mayor continuidad de las vías, que eviten la congestión y hagan más amenos los recorridos por las calles de la ciudad. No sé si les parezca bien concluir que al momento de proyectar debe ser tenido en cuenta el espacio público como un componente de diseño. Pues como pudimos ver en los distintos casos, el problema del espacio público como residuo es generalizado en toda la ciudad, lo que nos lleva a entender que la arquitectura es el autor del crimen.